¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. Vamos a leer los primeros versículos juntos, porque nos van a orientar un poco en cuanto a la importancia, ¿no?, de proceder con sabiduría a la hora de elegir, examinar y encomendar a un pastor. Esto es fundamental. Un filósofo italiano fallecido ya dijo que cada pueblo tiene el gobierno que se merece, ¿no? Otro filósofo, pero cubano, intentó mejorar la frase y dijo que el pueblo que tolera a un tirano es porque lo merece. O sea, más allá de los debates que hay detrás de estas frases y demás, el principio es claro: somos responsables por elegir con mucho cuidado a quienes vamos a seguir. ¿No es así? Es un principio general de la vida, pero cuánto más considerando lo que está en juego en la iglesia de Cristo, la gloria de Dios a través del Evangelio. Tenemos que ser muy conscientes, tenemos que ser bíblicos, tenemos que pedir mucha sabiduría al Señor para definir y elegir a aquellos que nos van a presidir, sin duda. Y es un poco el tema de los versículos que vamos a leer hoy. Ustedes van a notar, si leen de corrido la carta de Tito, estos 3 capítulos, que hay como 3 notas sobresalientes en su línea melódica. La primera nota tiene que ver con la verdad, el Evangelio, la palabra. La segunda nota tiene que ver con la piedad. Y la tercera nota tiene que ver con las buenas obras. Son conceptos que se repiten a lo largo de los 3 capítulos. Si los juntamos podemos tener la idea central de por qué Dios nos dio este libro, esta carta hermosa. Dios nos dejó esta carta para que entendamos que la verdad de Dios, cuando es creída, va a producir inevitablemente piedad en la vida de una persona y se va a traducir en la práctica a través de sus buenas obras. Obras que tienen como meta glorificar a Dios, que se hacen en el poder de su Espíritu y que edifican espiritualmente a los demás. Ahora, esa piedad que evidencia que una persona ama la verdad, que se traduce en buenas obras, en primer lugar se tiene que manifestar en el liderazgo de la iglesia, claramente. Ese es el tema del capítulo 1. El tema del capítulo 2, vamos a ver que esa piedad también se debe manifestar en los miembros de la iglesia. Hombres, mujeres, jóvenes, adultos. En capítulo 3 vamos a ver que tanto líderes de la iglesia como los miembros que la componen deben manifestar esa piedad a través de sus buenas obras mientras viven sus vidas en sociedad. ¿Bien? Pero hoy nosotros nos vamos a enfocar en el capítulo 1. Vamos a leer el versículos 5 y 6. Dice así: por esta causa, Pablo le escribe a Tito, te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, es decir, solo ese, ¿no? Es la idea. Marido de una sola mujer y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel. Tal
y como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. ¿Ven? Somos responsables de elegir con cuidado a quienes vamos a seguir. Y Dios nos dejó este párrafo de su palabra para que podamos hacer una elección sabia, ¿no? Esta lista de requisitos que vemos acá no tiene que ver solo con los pastores, tiene que ver con todos nosotros. Pues nosotros tenemos que definir también a quién vamos a seguir y a quién no tenemos que seguir. Es más, si todas las congregaciones, hermanos, en todo lugar de este planeta, fuesen obedientes a esta parte de la Escritura, estoy seguro que habría un mejor testimonio de parte de los creyentes ante el mundo que el que hay hoy, lamentablemente. Estoy seguro que habría menos lobos vestidos de ovejas en los púlpitos, menos engañadores, menos amantes y codiciosos del dinero, representando, mire qué grave es esto, al Dios de los cielos en las iglesias. Así que es un tema súper serio y vamos a pedir al Señor que nos guíe con su Espíritu. Padre, usa tu palabra, por favor. Te lo pedimos en esta tarde. Tú has prometido usarla. Es eficaz en tus manos. Pero yo no puedo hacer nada si tu Espíritu no me guía, no me controla, Señor. Ayúdame, por favor. Bendíceme, así bendices a mis hermanos y hermanas presentes. Así ellos pueden escucharte a ti, Señor, que es lo que realmente necesitan y necesitamos. Glorifícate, por favor, en el estudio de tu palabra. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a ver algunos principios aquí, rápidamente, acerca de cómo proceder con sabiduría a la hora de elegir nuestros pastores, nuestros líderes, las personas que vamos a seguir. En primer lugar, en el versículo 5, lo que tenemos que ver es la prioridad de establecer pastores. Es una prioridad, ¿sí? La iglesia debe orar, debe organizarse, debe trabajar para establecer pastores, porque es una prioridad en la Escritura. Versículo 5 dice: por esta causa, Tito, es la idea, te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos o pastores, ¿verdad?, en cada ciudad, así como yo te mandé. La frase allí, te dejé en Creta, implica que en algún momento Pablo y Tito trabajaron juntos allí en la isla, ¿no? Pero por circunstancias que desconocemos, Pablo tuvo que salir abruptamente del lugar, deja a Tito, bien, y con una misión clara. Le dice: Tito, yo me tengo que ir, pero vos te quedás acá y por favor tenés que puntualizar estas dos prioridades. En primer lugar, corregir lo deficiente. En segundo lugar, establecer el liderazgo, los ancianos, en cada una de las iglesias que se reúnen en Creta. La palabra se traduce corregir ahí, significa enderezar aquello que está torcido, poner en orden, ¿bien? O quizás también terminar una tarea que quedó inconclusa. La palabra deficiente significa abandonado, algo que ha quedado, diríamos nosotros, por la mitad, ¿sí? ¿Qué es lo que quizás Pablo y Tito empezaron a hacer juntos, pero ahora le toca la responsabilidad solo a este joven pastor? Bueno, evidentemente, si leemos el resto de la carta, nos vamos a dar cuenta que las iglesias en Creta, por ejemplo, o en las iglesias en Creta, había que enderezar doctrinas que estaban fuera de lugar. Ejemplo, miren conmigo, capítulo 1, verso 11. Pablo le dice a Tito: a los cuales, refiriéndose a los engañadores del versículo 10, es preciso tapar la boca. Ellos trastornan casas enteras enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Había que enderezar esas cosas. Lamentablemente, como suele pasar, se filtran en las iglesias lobos vestidos de ovejas, personas mal motivadas que no buscan la gloria de Dios ni aman al pueblo de Dios, pero que lo usan para sacarle la lana a las ovejas. Y había que corregir eso. Noten capítulo 3, verso 10, había que corregir más cosas. Por ejemplo, allí recibe esta orden Tito: al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo. Pablo habrá empezado a confrontar a esta gente, pero cuando se tuvo que ir dejó atrás la tarea inconclusa y ahora le tocaba a Tito hacerlo.
Pero quizás el factor principal aquí de la corrección de aquello que había quedado por la mitad era la elección del liderazgo en las iglesias. No se podía descuidar esta área en la congregación. Pablo seguramente, como vemos en el libro de los Hechos, fiel a su llamado, fiel a su costumbre, habrá predicado el Evangelio, habrá discipulado a los creyentes, a los convertidos, y de entre ellos discipulado a algunos, entrenado a otros para el liderazgo. Pero la tarea quedó, insisto, inconclusa. Si a este cuadro general le sumamos la idea de que según capítulo 1, verso 10, como leímos, hay muchos ahí entre las iglesias que eran contumaces o peleadores y habladores de vanidades. Y si según capítulo 3, verso 9, vemos que muchos se habían entregado en las iglesias a las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley. Imagínate el caos que había en Creta. Se torna como aún mucho más necesaria atender esta prioridad de elegir pastores, establecer el liderazgo. La voluntad de Dios, hermanos, es que la iglesia tenga liderazgo. Yo sé que la mayoría de los creyentes quizás ha tenido alguna mala experiencia con algún pastor que otro, no sé, algún líder en la congregación, no sé. Pero eso, más allá de los pecados del liderazgo, el plan de Dios no ha sido modificado. La iglesia debe ser conducida por hombres que se sujetan a la palabra de Dios. ¿Bien? Que tienen a Cristo como su centro, la gloria de Dios como meta y el amor por las personas como motor, ¿verdad? Pero es necesario buscarlos y hacer el proceso con sabiduría. Miren, según Hechos capítulo 14, verso 21-23, esa fue la prioridad absoluta en el ministerio de Pablo. Lo leo rápidamente. Dice: después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe. Y acá viene otra vez el factor clave. Y constituyeron ancianos en cada iglesia. Y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor. 3 pilares ministeriales en la vida de Pablo: predicar el evangelio, edificar a los creyentes con la palabra y entrenar y más tarde establecer el liderazgo. Muy sencillo, ¿no? La pregunta no es, ¿tenemos que tener liderazgo? Esa no es una buena pregunta. La pregunta es, ¿qué clase de líderes quiere Dios que tengamos? Eso es distinto. Según lo que vamos a leer aquí, el que fuere irreprensible. Capítulo 1, verso 6. Solo ese. Y esa irreprensibilidad se va a manifestar en su casa, en su hogar, verso 6. En su carácter personal, versículos 7 y 8. Y cuando predica, versículo 9. ¿Por qué es tan necesario tomarnos en serio esto, hermanos? Porque si no pasa lo que dice el verso 10. Noten, Tito capítulo 1, versículo 10. Tito, es necesario que establezcas ancianos, porque, verso 10, hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades, engañadores, mayormente, en ese caso en Creta puntual, los de la circuncisión. Si no establecemos liderazgo espiritual, hermanos, pronto vamos a ser liderados, dirigidos por personas como las que están descritas allí. Y créanme que eso es muy triste cuando sucede en una iglesia. Muy triste. Así que la prioridad de establecer pastores es muy clara en la Biblia. Ahora bien, supongamos que nos tomamos en serio esto, empezamos a desarrollar personas, pero antes tenemos que tener con claridad en la mente cuáles van a ser sus funciones. ¿Qué se supone que debe hacer un pastor? Para algunos el pastor tiene que ser una especie de psicólogo que hace terapia con cada uno de los miembros, se reúne con ellos una vez por semana. Para otros quizás el pastor tiene que ser una especie de motivador profesional orientado a levantar la estima de las personas. Para otros el pastor tiene que ser un milagrero,
¿sí? Alguien que tiene una unción especial y que le puede resolver los problemas a las personas solo orando por ellas. Hay muchas ideas de lo que es el pastorado y dando vuelta. Bueno, vamos a ver qué dice la Escritura rápidamente. Las funciones principales de los pastores. Ustedes saben que el término anciano que aparece allí, en capítulo 1, versículo 5, establecieses ancianos, se usa en dos sentidos en la Biblia. Por un lado, identifica personas de edad avanzada. Bien. Por otro, se usa para describir el liderazgo de una iglesia o de una nación o de un grupo de personas en particular. Por ejemplo, en Génesis 57 se usa para describir, digamos, el staff de Faraón. Todos los que dirigían la nación alrededor de él. Bien. Ahora, ¿cómo saber entonces cuando nos encontramos en la Biblia con la palabra anciano si se refiere a una persona de edad o al liderazgo de la iglesia? Bueno, ustedes saben que el contexto, ¿no?, es el rey de la interpretación y nos define el significado de una palabra. En este caso es obvio que los ancianos mencionados, como deben ser hombres de carácter piadoso y deben retener la palabra y enseñarla con fidelidad, es una referencia sin duda a los pastores de la iglesia, ¿verdad? Es más, ustedes saben que bíblicamente hablando, la palabra anciano, pastor y obispo son una referencia al mismo oficio, ¿verdad? Quizás enfatizando alguna que otra función, pero el mismo oficio. Por ejemplo, en Hechos capítulo 20, verso 17, vemos que Pablo llama a los ancianos, ¿sí?, de la región allí de Asia Menor. Y en verso 28, a estos ancianos, Pablo les aconseja esto: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto como obispos para apacentar o trabajar como pastor o pastorear la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su propia sangre. Es decir, que Pablo aconseja a los ancianos sobre la base de que han sido puestos como obispos por parte del Señor para que pastoreen a la iglesia. ¿Ven? Es un anciano, pastor, obispo, son sinónimos, ¿sí?, que confluyen en la misma función, la del pastor. El título anciano quizás enfatiza un poco más el modelo de madurez espiritual que debe tener el pastor. El título obispo, o traducido obispo, que significa sobreveedor, enfatiza un poco la función que tiene el pastor de supervisar y velar, ¿sí?, y proteger del error y la falsa doctrina y la inmoralidad de la iglesia, ¿no? El título que se traduce pastor enfatiza quizás la función que tiene el pastor de alimentar a la grey, de cuidar a la grey con la palabra de Dios. Así que las funciones principales, podemos decir, del pastor Sergio y de todo pastor que quiere glorificar a Dios es presentar un modelo de piedad, ¿verdad?, supervisar, guardar a la iglesia del error y de los lobos vestidos de oveja, y por el otro lado proveer el alimento espiritual cada vez que sea necesario a través de la enseñanza bíblica. Como ancianos, los pastores deben modelar un ejemplo de piedad, dijimos, y eso es lo que Pablo le manda a Tito a hacer. Noten, capítulo 2 de Tito, verso 6. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, Tito. Mire qué importante ahora. Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad. El pastor Tito debía ser un modelo de piedad para aquellos a los que exhortaba. Como obispos, los pastores deben detectar y a la vez corregir los errores doctrinales y quizás también a veces, lamentablemente, tener que expulsar a algún lobo vestido de oveja que viene a dañar al rebaño, ¿no?
Por eso Pablo le dice a Tito en capítulo 3, verso 10, que al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo. Como pastores, entonces, ahora sí, los líderes deben conducir, alimentar y aconsejar el rebaño con la palabra de Dios. Por eso en capítulo 2, verso 1, Pablo le dice al joven pastor Tito, tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Capítulo 2, verso 15, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. ¿Ven? La función prioritaria de un pastor conforme al corazón de Dios es el ministerio de la palabra. Es el ministerio de la oración, es el ministerio de la piedad a través de un modelo, ¿sí?, de integridad. Y tenemos que orar, ¿no?, por nuestros pastores. El servicio pastoral, hermano, es muy duro a veces, ¿eh? Es muy deleitoso, pero es muy duro también. Tenemos que orar por el pastor Sergio. Es duro cuando el pastor tenga que tratar con la falsa doctrina, con el error, con los lobos. Es duro, es feo eso. Es muy deleitoso, claro, cuando está con la familia de Dios y se gozan juntos, claro. Pero es duro y deleitoso a la vez. Por un lado, el pastor tiene que atraer con su cayado la oveja que ha caído, levantarla, alimentarla, etcétera, y eso es deleitoso. Y por el otro, quizás con la vara, tiene que golpear y ahuyentar a los lobos. Es difícil, hay que orar para que nuestros pastores sean llenos del Espíritu, capacitados por el poder de Dios, y que si se van a cansar de algo, que nunca sea de enseñar y predicar la palabra. Nuestros pastores necesitan que oremos por ellos, hermano. ¿Saben cuando alguien dijo así? Encontrar un pastor fiel y humilde es como encontrar una aguja en un pajar, ¿no? Pero cuando Dios les da esa aguja a una iglesia, hermano, hay que cuidarlo, hay que amarlo, hay que orar por él, hay que sostenerlo, ¿sí? Que Dios coloque ese sentir en todos ustedes con el pastor Sergio. Vamos a avanzar un poquito, hay mucho que decir, poco tiempo, ¿no?, para decirlo. Vamos a ver en tercer lugar ahora la pluralidad pastoral. La Biblia nos muestra que el pastorado es un deporte que se juega en equipo, vamos a decirlo así. Cuando uno piensa en el pastorado, tiene que traer a la mente, en el contexto del deporte, no un tenista que juega solo, sino, no sé, un futbolista que juega en equipo, ¿sí? Y esto es importante. Noten allí, capítulo 1, verso 5. Vamos a contrastar, por un lado, la palabra ancianos, está en plural, con el término ciudad, que está en singular. Tito, vos tenés que establecer, dice Pablo, ancianos, varios, en cada ciudad. ¿Entienden? Muchos ancianos en cada una de estas iglesias, en cada una de las ciudades. Esta forma de expresar sugiere un liderazgo plural, de equipo. En Hechos 14, 23 leemos lo mismo. Dice, constituyeron ancianos, plural, en cada iglesia, singular. Muchos ancianos en cada iglesia, ¿ven? En Filipenses capítulo 1, versículo 1, leemos lo mismo. Dice, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos, plural, y diáconos, plural, muchos ancianos o obispos, como dice acá, muchos diáconos en la iglesia de Filipos. En Santiago capítulo 5, verso 14, leemos lo siguiente, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos, plural, de la iglesia, singular, y que oren por él. ¿Ven? Todo el Nuevo Testamento nos presenta este mismo principio. El pastorado es un trabajo de equipo. ¿Sí? Hoy quizás vamos a celebrar la encomendación de Sergio al ministerio pastoral. Espero que dentro de poco haya que repetir esta situación en la iglesia, ¿no? Porque es un trabajo de equipo, hermano. Es un trabajo de equipo. En Éfeso, donde el otro discípulo de Pablo, no Tito, sino Timoteo, estaba sirviendo al Señor, leemos lo mismo. Dice los ancianos, plural, que gobiernan, plural, bien,
sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. O sea, había un montón de ancianos en la iglesia en Éfeso, algunos orientados más al trabajo de conducción de la iglesia y otros de la enseñanza. ¿Ven? Hay un montón en la iglesia en Éfeso, y ese es el modelo del Nuevo Testamento, sin lugar a dudas. Y para mí, que tengo una tradición bautista, esto es re importante, porque yo he sido educado con esta frase. Decía así: un cuerpo con dos cabezas es un monstruo, pretendiendo ilustrar la idea de que tiene que haber un solo pastor por iglesia. Pero eso es tremendo. Primero, no es bíblico, queda descartado. Segundo, la frase es horrible, porque la cabeza de la iglesia, ¿quién es? No es el pastor, ¿no? Eso está claro, ¿no? Es Jesucristo. Hay una sola cabeza. Después, siervos, esclavos suyos, con mayor responsabilidad que otros, pero es eso. Recuerdo una mañana, yo estaba un poco frustrado con el ministerio en Carapachay, pastoral, pues la iglesia crecía. Mi compañero Dardo se había ido a fundar una iglesia Campana, y el misionero fundador de la iglesia, que fue mi maestro, digamos, mi mentor, don Jaime Evans, ya se había jubilado y estaba en los Estados Unidos. La iglesia crecía, de 3 pastores quedó uno, y estaba un poco cansado y desorientado. Y bueno, en una de las visitas que nos hizo don Jaime, me senté a charlar con él al respecto en la oficina y le pregunté: don Jaime, ¿cómo puedo pastorear un rebaño que crece en número y por ende en necesidades? Yo, todo angustiado, le formulé esta pregunta. Y él, con su paciencia característica, se acomodó los lentes y me dijo: busque más pastores, hombre, porque él habla así. Busque más pastores, hombre. ¡Pua! Para mí fue como un cachetazo de piedad y sabiduría. ¡Pum! Yo pensé: ¿cómo no lo pensé antes? ¿Cómo no lo pensé antes? Pero Dios ya lo había pensado antes. Claro, Él sabe que el trabajo pastoral es imposible de llevar adelante de forma que agrade a Dios por una sola persona. En un equipo pastoral, los dones de esos hombres se complementan. Sus experiencias, sus consejos, sus talentos, sus recursos, todo se fusiona para dar gloria al Señor. Y eso es genial, y hay que orar por eso, ¿eh? ¿Saben? En el Nuevo Testamento tenemos un solo ejemplo de liderazgo unipersonal. ¿Quién es? Empieza con D. Diótrefes. Y es muy malo el ejemplo, muy malo. La Biblia dice: yo he escrito a la iglesia, dice el apóstol Juan, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos. Ve, el liderazgo único, se enamoró del primer lugar, es la idea. No nos recibe, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Fíjate, el liderazgo unipersonal es un caldo de cultivo para las bacterias del orgullo, de la soberbia, de la manipulación y del liderazgo egocéntrico y no cristocéntrico. Es muy importante que, ni bien hoy se encomiende a Sergio Hamdan al pastorado, comencemos a orar por el siguiente. Tercer principio, el establecimiento, ahora vamos a ver, de los pastores, que es lo que nos convoca un poco más hoy. Vamos al grano, ¿no? ¿Cómo se hace esto en la práctica? Vamos a Tito. A mí se me voló la página. Aquí está, Tito, capítulo 1, versículo 5. Fíjense conmigo, dice allí la palabra de Dios: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses, palabra clave, ¿no? Allí, ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. La palabra que se traduce ahí, establecer, denota la idea de colocar a alguien en una posición de conducción, de autoridad. Se usa en Hechos, capítulo 7, versículo 10, como les decía hoy, para mostrarnos que Faraón puso a José, ¿se acuerdan? A José, por gobernador sobre todo Egipto. Y acá claramente en verso 5 se usa para describir la responsabilidad que tenía Tito de colocar a alguno de esos hombres fieles e irreprensibles sobre las iglesias, ¿sí?
Qué responsabilidad. Hermanos, ¿pensaron en eso? Qué responsabilidad. Si hacemos bien la tarea conforme al corazón de Dios expresado en su palabra, festejamos, celebramos, nos gozamos y el tiempo confirmará que la decisión ha sido agradable a Dios. Pero si hacemos mal la tarea, es peligroso y también nos vamos a enterar de eso con el tiempo. La tremenda responsabilidad de establecer ancianos, hermanos, se basan sobre algunos principios que tenemos en la Escritura. Dios no nos dejó sin consejo al respecto y esto es una bendición. En primer lugar, en la Biblia vemos que la tarea de establecer ancianos se basa en el llamado del Espíritu Santo sobre una persona en particular. Miren lo que dice Hechos, capítulo 20, verso 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto como obispos para apacentar la grey de Dios. Según ese texto, el Espíritu Santo es el que había puesto por obispos a esos hombres sobre las iglesias. Tremendo llamado, tremenda responsabilidad, que la tercera persona de la Trinidad convoque, llame a un ser humano caído pero redimido en Cristo a semejante tarea. Es tremendo eso. Yo siempre digo que si Dios no te lleva a ese lugar, no vayas, no te metas. Deja que el Espíritu Santo sea claro con esto. En Hechos capítulo 13, verso 1 y 2 vemos el mismo modelo. Ahí sí podríamos ir, si me acompañan. Me encanta porque acá están proyectando los versículos, ¿no? Yo caí tarde, perdón. Hechos capítulo 13, versículo 2. Mirá, está más rápido. ¿Cómo hacer, hermano? Yo ni llegué a Hechos. Hechos 13, 2. Bueno, vamos a leerlo de ahí entonces. Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, gracias hermano, profetas y maestros. Comienza la lista. Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, 3, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, ese es el cuarto, y el quinto, Saulo. Miren lo que dice el versículo siguiente. Ministrando estos 5, es la idea, ¿no? Mencionados anteriormente, al Señor, y ayunando, dijo el Espíritu Santo, ¿ven? ¿Quién habló? El Espíritu Santo. Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. De los 5 varones que estaban allí, sirviendo al Señor, predicando la palabra, buscando a Dios de todo corazón y ayunando en su iglesia madre, el Espíritu Santo dijo, este y este. Pablo y Bernabé. El primer parámetro que nos deja la Escritura para que podamos hacer bien esta tarea de establecer pastores es que el Espíritu Santo llama a algunas personas a esta tarea. Según Efesios capítulo 4, el Hijo de Dios, Cristo, regala a la iglesia este tipo de hermanos. Sergio, bíblicamente hablando, yo sé que es difícil de aceptar, pero bíblicamente hablando, es un regalo para la iglesia aquí en Pueblo de Dios. ¿Se acuerdan? Efesios capítulo 4, tremendo eso. Así que hay una obra soberana detrás de todo este proceso. Dios está haciendo cosas en los corazones. Y quizás esté sentado acá mismo ahora el futuro pastor, ¿no? No lo sabemos. Y Dios ya está trabajando en ese corazón. Y ustedes como iglesia ya están viendo que ese varón está siendo fiel al Señor. ¿Quién sabe, no? Pronto haya que hacer otra encomendación, Dios quiera. Claro, pero es un poco subjetivo esto, ¿no? Hasta ahora. ¿Por qué? Porque se puede abusar de este concepto. De hecho, se abusa, lamentablemente, ¿no? Porque una persona que quizás es vaga, que es impía, que es sensual, que no ama al pueblo de Dios, quizás ni conoce a Dios, puede venir acá y decir, hermanos, quebrantado y llorando, el Espíritu Santo me llamó a pastorearlos. Oren por mí. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Habrá algún parámetro bíblico más que nos ayude a decidir?
que la manifestación de que el Espíritu Santo me llamó al ministerio? Claro que sí. Claro que sí, Dios es sabio. Y acá viene el segundo punto. El primero es la comisión del Espíritu Santo. El segundo es la confirmación de la iglesia local, donde esa persona se congrega y donde está sirviendo. Noten que estamos en Hechos, sí. Justo ese versículo, miren. Ministrando estos mencionados, una referencia a los 5 nombres dados en el versículo 1. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Saulo y a Bernabé, ¿no? Qué principio precioso que hay ahí. Bernabé y Saulo ya estaban siendo, por así decirlo, pastores en su iglesia, antes de ser llamados por el Espíritu Santo a pastorear en otro lugar. Ellos ya estaban siendo hombres de la palabra en su iglesia local, antes de ser llamados a hacer ese ministerio en otros lugares. Ellos ya estaban ayunando, eran hombres temerosos de Dios, buscadores de Dios, antes de ser llamados a esta tarea. Claro, cuando llega la noticia, me imagino una asamblea, no sé, o una reunión allá en Antioquía, cuando el que preside da el anuncio y dice, bueno, hermanos, el Espíritu Santo nos mostró que Bernabé y que Pablo han sido llamados a extender el Evangelio. ¿Qué habrá dicho la iglesia? Y habrá dicho, y sí, claro, tenía que ser alguno de esos 5, porque ya lo están haciendo acá. Nosotros los conocemos, nosotros vemos su piedad, nosotros conocemos su familia, nosotros conocemos su ministerio, su temor de Dios, su piedad, ¿entienden? Es fundamental esto, fundamental. Hay un peligro tremendo, tremendo en nuestros días, que es enviar al campo misionero, a la tarea pastoral, a hermanos que saben mucho de teología, pero que no tuvieron experiencia práctica en el cuidado de personas, en una iglesia local. Es un problema, ¿eh? Porque el pastorado no es un diploma de honor, ¿sí? A la mejor nota, en una maestría. Otro grave error y que me asusta y que siempre haremos bien en estar atentos, es el de algunas entidades, quizás paraeclesiásticas, misioneras, no sé, que reclutan gente así porque tienen que alcanzar metas y demás. Reclutan gente de las iglesias y a veces ni siquiera le preguntan a los pastores de las iglesias cómo son esas personas. Claro, después nos enteramos de que hay deserciones en la obra, divorcios en el matrimonio pastoral, gente herida, hecha bolsa, lastimada, abusada en esas iglesias. Claro, porque no se respetan los pasos bíblicos, hermano. Tiene que ser un hombre que Dios llamó a través de su espíritu, que Cristo está regalando a la iglesia, y eso lo vamos a saber con objetividad a través de su vida en la iglesia. Vamos a ver otro ejemplo bíblico de esto. Hechos 16:1. Pablo buscaba un tercer acompañante para su segundo viaje misionero. Ya lo tenía Silas, pero dijo, necesitamos un trío en vez de un dúo. Vamos a buscar algún varón de Dios que nos pueda acompañar. Bueno, miren lo que dice la Biblia ahí. Llegó a Derbe y a Listra, 2 ciudades, ¿no? Y he aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Versículo 2. Fundamental esto. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio, ¿ven? A la hora de elegir un tercer acompañante para el campo misionero, Pablo tomó con absoluta seriedad el informe que la iglesia de Timoteo daba acerca de él. Eso es fundamental, fundamental. La decisión de Pablo se fundó en la recomendación de la iglesia, ¿ven? Años más tarde, ya unos cuantos años más tarde, cuando Pablo escribe su primera carta a Timoteo ya,
le dice lo siguiente en 1 Timoteo 4:14: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de manos del presbiterio. El don referido es el ministerio que se le había dado a Timoteo, mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Uno dice, ¿qué es el presbiterio? El presbiterio, si tendríamos que traducir esa palabra, sería el ancianato. Un presbiterio es un grupo de ancianos o pastores de iglesia que se reúnen, ¿sí?, para, en este caso, imponer las manos sobre un joven al cual Dios había llamado al ministerio pastoral. ¿Entienden? Entonces Pablo le hace recordar eso a Timoteo. Le dice, bueno, Timoteo, no descuides ese regalo maravilloso que vino de la gracia de Dios y que encima fue aprobado por un montón de siervos de Dios. No lo descuides. Te puso Dios ahí y te confirmó Dios a través de ese presbiterio. Yo creo que hay un principio claramente establecido en el Nuevo Testamento a partir de todos estos versículos que estamos viendo, y es el siguiente: que un pastor debe ser establecido y reconocido por otros pastores. Esto es fundamental. ¿Cuánta gente conocen que se pelean en su iglesia, a la cual asistían, y no por causa de la doctrina ni nada como eso? Se pelean porque son contenciosos y qué sé yo. Se enojan, pegan un portazo y en la esquina de la iglesia ponen otra. ¿Se dieron cuenta de eso? Enseguida buscan a alguien que haga un buen ploteo, un buen cartel, y dice Iglesia de Jesucristo, qué sé yo, y la cara de él, su nombre y apellido. Y que es tremendo eso, porque ¿quién lo encomendó? ¿Quién le dio esa tarea a este hombre? ¿Quién lo conoce? ¿De dónde salió, diríamos nosotros? ¿Qué compañerismo tiene en el Señor que pueda verificar que es un hombre piadoso, un hombre íntegro en su hogar, un hombre íntegro en su iglesia? ¿Quién es? ¿Vieron que hoy hay más iglesias que supermercados chinos? ¿Se dieron cuenta de eso? Es tremendo. Pero hay menos Biblia que nunca en nuestro país, hermano, y lo digo con dolor en mi alma. Muchas iglesias, muy poca Biblia, hermano. Y entre otras razones, son muchas obviamente, no quiero caer en el riesgo de simplificar, pero esto que estamos viendo tiene mucho que ver. Dejamos que cualquiera haga cualquier cosa en el nombre del Señor. En uno de los viajes misioneros que hicimos a la provincia del Chaco, los primeros viajes misioneros que hacíamos, recuerdo que conocí a un hombre que vivía en un pueblito donde había una sola iglesia medianamente bíblica, ¿no? Entonces lo fuimos a visitar y le pregunté, ¿por qué no asistís a la iglesia? ¿Sabes lo que me dijo? Nunca me voy a olvidar de este hombre. Me dice, porque el pastor, me dice, es muy enamoradizo, me dijo. ¿Cómo? Le digo yo. ¿Es muy qué? Es muy enamoradizo, me dice. Pero eso no es todo, me dice. El diácono es cuatrero, me dice. Que yo tuve que preguntar qué significa cuatrero. No sabía que... ¿Usted sabe qué significa? ¿Quién es un cuatrero? Es un ladrón de animales. Mirá, que en el campo, bueno, eso deja ganancia. Un ladrón de animales era el diácono de la iglesia y el pastor era enamoradizo, que ni quise preguntar más al respecto, claro. Es trágico que un Dios 3 veces santo y glorioso, con una palabra tan preciosa y eficaz para salvar al incrédulo y santificar a su pueblo, se caiga en boca, en manos de gente así, hermano. Horrendo, horrendo. Algún día darán cuentas, obviamente, pero no, hermano, hay que ponerse serio con esta tarea. Créame, como con cualquier otro aspecto del consejo de Dios, este también es súper importante y tenemos que volvernos muy serios con esto. Por eso terminamos viendo la piedad de los pastores. Dice allí Tito, o Pablo le dice a Tito, verso 6, Tito, escuchá, Tito,
el que fuere irreprensible, Tito. Si hay una lista, no sé, de 20 candidatos, le dice Pablo, elegí a ese, el que vos sabés que es irreprensible. Y saben que la irreprensibilidad no es invisible, no es invisibilidad, ¿no? Como decimos. Porque la irreprensibilidad se evidencia, lleva frutos en el hogar, es marido de una sola mujer, eso significa que es un hombre fiel a su esposa, fiel a su única y amada esposa. No es enamoradizo como el pastor que mencioné. Tiene a sus hijos creyentes o fieles que no están acusados de derrochar su vida ni de ser rebeldes. Todo es importante, ¿no? La irreprensibilidad se nota en el hogar de un hombre. Se nota también en su carácter, porque dice el verso 7, es irreprensible como administrador de Dios. Es un hombre que es consciente que no es dueño de nada, sino que administra las cosas de Dios. Por tanto, lo va a hacer con temor y humildad, no con soberbia. Por eso el requisito que sigue dice no soberbio, no iracundo. ¿Te imaginas un pastor peleador? No dado al vino, no pendenciero, no peleador, es la idea. No codicioso de ganancias deshonestas. Nosotros sabemos que hay muchos abusos alrededor de estas cosas. Eso es lo que no debe ser. Y esto es lo que debe ser. Hospedador, su casa está abierta, ¿no? Esto involucra a la esposa, claramente, amante de lo bueno. El pastor está casado con lo que es bueno y edificante en su vida. Escucha música edificante, tiene amistades edificantes, pasatiempos edificantes, lee solo libros que son edificantes. Esa es la idea, elige lo bueno, ama lo bueno, no quiere perder su vida ni su tiempo en trivialidades y tonteras. Él ama lo bueno, es sobrio, es una persona con mente clara, o sea, con mente gobernada por la Escritura. Es justo, es imparcial, procede según la Biblia y no con favoritismo. Es santo, es decir, le preocupa en serio su pureza. Él vive su santidad delante de Dios y después los demás la notarán. Él es dueño de sí mismo, es decir, no es una persona descontrolada, ¿entienden? Es sujeta al Espíritu Santo, etcétera. Bueno, y podemos seguir. O sea, la irreprensibilidad no es invisibilidad. Se nota cuando una persona es irreprensible y también se nota cuando no lo es. Así que Dios nos ha dejado un montón de parámetros claros respecto de cómo hacer esta tarea. La palabra se traduce irreprensible, ustedes saben. Significa o alude al concepto de una persona que es libre de culpa y de cargos. Y uno piensa, pero pará, al Señor Jesús, santo y sin mancha, lo acusaron, ¿no? De ser comedor, bebedor de vino, ¿se acuerdan? De comer con pecadores. Claro, pero esa no es la idea de la palabra. Porque un pastor no va a poder ser acusado, ¿sí? Pero sí, la idea de la palabra es que una vez que se examina esa acusación a la luz de cómo vive, si el resultado es inocente, es una persona irreprensible. Satanás es el calumniador de los hermanos, ¿no? ¿Y cuánto más de los siervos humildes de Dios? ¿Cuánto más? Hay una guerra espiritual para todos los creyentes y hay una guerra particular para personas como Sergio. Por eso tenemos que orar por él, sin duda. Un ejemplo de lo que significa irreprensibilidad lo encontramos en Daniel capítulo 6. Ustedes saben que el rey Darío pensó colocar a Daniel sobre casi todo el reino, ¿se acuerdan? Claro, a sus colegas esto no les gustó para nada. Se enojaron, tuvieron envidia, no lo podían creer. Y miren lo que hicieron. Leo Daniel 6, 3. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, ¿ven? Lo estaban acusando. Buscaban cómo hacerlo caer y tropezar, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. ¿Ven? Ese es un modelo de irreprensibilidad. No pudo evitar ser acusado, pero nadie pudo encontrar algo concreto en él. ¿Ven? Qué lindo es que es esto, ¿no? La única forma de que los enemigos acusen de defecto grave
a una persona irreprensible es mintiendo. Mintiendo. Así que, hermanos, yo pienso que, a manera de conclusión, que los pastores, en vez de preocuparse tanto por la autoridad, deben preocuparse por su irreprensibilidad, porque ésta los califica o los descalifica para el ministerio. Pedro les dijo a sus colegas: apacentad la grey de Dios, ¿no? No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. ¿Ven? El énfasis en que el pastor sea un ejemplo de la grey. La palabra que ahí se traduce ejemplo describía la marca que dejaba un golpe, un moretón diríamos nosotros hoy, o quizás mejor un tatuaje, una marca allí indeleble, el modelo de piedad de un hombre de carne y hueso que es tan necesitado de gracia como nosotros para agradar a Dios, pero que es irreprensible, deja una marca tremenda en los que lo conocemos y lo seguimos. Así como la falta de irreprensibilidad también deja una marca tremenda y a veces imborrable en un montón de personas. En Hebreos 13:7 se nos recuerdan 3 características de los pastores irreprensibles. Dice: acordaos de vuestros pastores. En primer lugar, ellos os hablaron la palabra de Dios. 2, consideren cuál haya sido el resultado de su conducta. 3, imiten su fe, sus palabras, su conducta, su confianza en el Señor. Los pastores irreprensibles pecan, fallan, caen, pero vuelven al Señor una y otra vez. No tienen ningún problema, no se le caen los anillos si se equivocaron en pedir perdón. No son modelos de impecabilidad, sino de irreprensibilidad, que es distinto. El único modelo de impecabilidad es nuestro Señor Jesucristo, claramente. Uno puede ser irreprensible aun cuando se equivoca, porque pide perdón, enmienda el daño, afronta las consecuencias con humildad. Cuando uno es humilde y bíblico, tiene pocas chances de lastimar a otros, ¿sí? Aun cuando se equivoca. Los pastores irreprensibles tienen un mensaje digno de recordar, dice el escritor de Hebreos. ¿Por qué? Porque nos hablan la palabra de Dios. Eso es genial. Yo sé que acá los hombres que predican la palabra de Dios. Por eso me sumé cuando Isaías y Sergio me invitaron, o nos invitaron con Sergio Suárez a ser parte del concilio examinador. Ayer vinimos contentos porque sabemos que acá se tiene en alto la palabra de Dios. Y eso es genial. Los pastores irreprensibles, como dice allí, tienen una conducta digna de considerar. No solo predican la sana doctrina, sino que amoldan su vida a esa doctrina. Y consideramos su conducta, decimos: qué lindo, yo quiero vivir así. Quiero glorificar a Dios. Se puede, se puede. Los pastores irreprensibles tienen una confianza digna de imitar. Allí dice: imiten su fe. Son personas que no solo predican la sana doctrina, no solo amoldan su vida a la sana doctrina, sino que confían en lo que predican. Creen en la palabra de Dios, le creen a Dios. Y es contagioso ver eso. Es contagioso. Cuando uno se encuentra un pastor así, quiere ser un hombre de la palabra también. Por lo tanto, hermanos, somos responsables, sin lugar a dudas, de elegir con sabiduría a quienes vamos a seguir. La iglesia en su conjunto debe tomarse en serio esta tarea, ¿sí? Con mucha seriedad, con mucho temor de Dios, en oración y siguiendo sus principios. Y Él confirmará, ¿no? Él confirmará. Volviendo al caso puntual y específico de Sergio, querido hermano en el Señor. La piedad de Sergio la corroboran ustedes, la iglesia, donde él pastorea, donde él predica. Ustedes conocen a su esposa, ustedes conocen a sus hijitos, ustedes lo conocen a él cuando aconseja, cuando, no sé, ¿no? Cuando ora, cuando enseña, cuando... Toda esa parte de irreprensibilidad la confirma la iglesia, no nosotros. Nosotros ayer no vinimos a confirmar eso. La parte que nos tocó a nosotros es confirmar su amor
por la verdad. ¿Sí? Y ayer escuchamos, ¿no?, con mucho gozo y en largo tiempo. ¿Cuántos estuvieron ayer? Perdón, a manera de sondeo. Bien. Bueno, tuvimos unas cuantas horas, ¿no?, escuchando el amor de Sergio por la verdad. Yo lo resumo así, ¿no? Y cómo esa verdad no quedaba en proposiciones frías, teológicas, en una nube etérea volando, sino cómo él aplica todo eso a su ministerio, a su liderazgo en casa, en la congregación. Preciosos. ¿Y saben lo que más nos impactó a nosotros? Es cómo aquellos que rodean a Sergio, sus colaboradores, Isaías, Carlos, etcétera, aprecian a Sergio. ¿Se dieron cuenta de eso? Es tremendo, tremendo. Todas esas cosas confirman en la iglesia su piedad. Y nosotros lo que hicimos ayer nada más es ver si él era un hombre preparado en la palabra, pero que ama la palabra. ¿Sí? No solo que la conoce, sino que ama esa palabra. Y el resultado ayer del concilio está volcado aquí. El resultado de la examinación está volcado aquí en esta acta que me acercó Isaías, la puedo leer. Dice así, miren: Iglesia Cristiana, Pueblo de Dios. Por cuanto el hermano Sergio Rolando Hamdam ha sido examinado y aprobado por el concilio de pastores de iglesias hermanas y de maestros de la iglesia local, el día sábado 16 de diciembre de 2017, y por cuanto cumple con todos los requisitos establecidos por el Nuevo Testamento para los ancianos, obispos o pastores, se le otorga el presente certificado de ordenación al ministerio pastoral, deseando que tenga un ministerio fructífero para la gloria de Dios y el avance del Evangelio de Jesucristo. Y acá están las firmas de todos los hermanos que cumplieron ese rol de parte del Señor de examinar su teología, digamos, y su amor sobre todas las cosas a esa teología. Eso fue su examinación. Y hoy llegó el momento de celebrar su encomendación al ministerio. Estoy hablando mucho. Así que lo que voy a hacer es pedirle a Isaías que venga aquí adelante. No sé si querés llamar a alguien más, Isaías. Los hermanos, Carlos, ¿no? Por favor, vengan aquí adelante. Vamos a llamar a Sergio, el pastor Sergio, su esposa, por favor, Claudia. Vengan aquí adelante. Qué momento hermano.